Hoy voy a enseñarte cómo podemos conseguir patrocinadores para nuestro podcast o incluso para tu newsletter, etc. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Cuando creé mi primer podcast, SEO para bloggers, que ahora se llama SEO para Google, si te interesa el mundo del SEO y del marketing digital, te recomiendo que lo escuches. Lo primero conseguí monetizarlo de una manera muy rápida. Con unos pocos episodios contacté con algún podcast, escuchaba ya podcast, vi que tenían algunos patrocinadores, como MailRelay, que fue uno de mis primeros patrocinadores, y les escribí. Les dije, mira, tengo este podcast que he lanzado hace poco, ¿os interesa patrocinarlo? Sí. Perfecto, conseguí un patrocinador de forma muy rápida y empecé a generar, creo que eran, no recuerdo exactamente, por 4, que salió un episodio cada semana, si mal no recuerdo, y generaba 300 euros o algo así, o sea, casi 100 euros, un poco menos de 100 euros por episodio. No estoy seguro, pero más o menos era algo así, y porque ya hace varios años, y me resultó muy curioso que con un proyecto muy de nicho, muy específico, contactando con alguien a través de email, con una empresa, me dijera que sí y pudiera monetizar en tan corto periodo de tiempo un proyecto prácticamente nuevo. Y para mí creo que fue un antes y un después. No obstante, tengo que decir que al final eso lleva tiempo, porque obviamente pues pueden estar cierto tiempo, tienes que buscar otros patrocinadores y esto lleva tiempo. Pero es una estrategia de monetización muy, muy potente y muy interesante. A mí, sinceramente, el hecho de tener que estar contactando con unos, con otros, que te digan que no sé qué, que estos episodios, que tengas que grabarlos y la obligación de tener que grabar episodios, aunque llevo ya pues casi un año grabando episodios a diario, sale de alguno de mis 7 podcasts, cada día de la semana sale un episodio. Lo llevo haciendo, pero el hecho de saber que tengo que grabar por algo en particular, creo que es algo más mental. Bueno, no, es algo más mental, pero tengo que trabajarlo. No obstante, el mundo de los afiliados para mí es más fácil, genera mucho menos dinero que un patrocinio, obviamente, porque el trabajo de branding que haces, eso no lo pagan. Tú puedes estar recomendando SEMrush, Audible, Canva. Por aquí, te recuerdo, en las notas del episodio tienes todos los enlaces, promociones, etcétera, y puedes escuchar mi libro El Otro Éxito gratis, con la prueba gratuita de Audible, desde borjagirón.com/audible. Esto no es un patrocinio, es simplemente un enlace de afiliados. Es mucho más fácil para mí, pero estoy, por una parte, dando a conocer la marca, y por otra parte, pues hay gente a lo mejor que, esa parte de marca no me la está pagando nadie, pero por otra parte, pues hay gente que hace clic y es más fácil para mí. No tengo que andar negociando, que si no sé qué, que si no sé cuál. Entonces, la combinación de ambos sistemas puede ser súper potente para generar un negocio online. De hecho, yo estoy en ello ahora. Así que si te interesa patrocinar alguno de mis podcasts, te recomiendo que contactes conmigo directamente en @borjagirón en Instagram o en info@borjagirón.com. Me mandas un email y te paso un PDF con los datos. Un PDF con los precios, por ejemplo, tengo mínimo 3 episodios patrocinados y de media, te voy a dar algunos datos. Si tienes 1000 oyentes por episodio, más o menos, podrías cobrar entre 100, 200, 300 euros por episodio. Son unas cantidades interesantes. Depende obviamente de la temática, de la audiencia, del momento en el que esté el podcasting, de la economía, de las empresas con las que contactes, si ya han patrocinado otros podcasts, si tienen experiencia, si garantizas algo en particular, pues te garantizo 100 leads, o hasta que no consiga 100 leads, tú me pagas esto, pero hasta que no consiga no paro, o lo que sea, o no me pagas hasta que tal. Esto ya hay que tener cuidado, pero porque el branding no se paga si no se puede medir de una forma directa. El caso es que hay empresas que quieren crecer en un nuevo país, hay empresas que tienen mucha inversión, etc. Y si tu podcast es de nicho, mucho mejor, que se dedique a una temática en concreto, incluso para un público en concreto. Marketing digital para emprendedores. O estrategia, cómo crear webs con WordPress, algo específico, para dentistas. No es crear webs sin más. Creo webs con WordPress o con Shopify para dentistas, para abogados. Esto suele funcionar muy bien. Hay menos público, pero si hay un público mínimo viable y tu producto también se diferencia del resto,
vas a poder conseguir más monetización. Obviamente pensando también en esos anunciantes que puedan estar interesados en los oyentes que tenga tu podcast. Más allá de todo eso, vamos con estos puntos clave para encontrar el mejor patrocinador o los mejores patrocinadores para tu podcast. 1 o 0, empezando desde el inicio, sería herramientas, aplicaciones, cosas que ya estés utilizando en tu día a día porque te gusten. Eso también es muy importante porque va a darte credibilidad. 2. Ver quién se anuncia en Google, quién ya está pagando. Por ejemplo, para mi podcast de marketing digital para podcast, pues pondría podcast de marketing o cómo crear un podcast. Si hay algún anunciante, algún micrófono, Spreaker, alguna plataforma, iVoox, podría hablar con ellos también para que patrocinaran mi podcast porque están pagando, están invirtiendo en Google en los anuncios de Google Ads. ¿Quién se anuncia en otros podcasts o newsletters? Para esto te dejo un enlace también en las notas de episodio con ohmynews.com, donde tienen un listado que puedes comprar, que yo compré hace un mes, con listado de newsletters y podcasts que tienen patrocinadores, quiénes son los patrocinadores, etc. Así que es muy, muy potente esto, saber ya que vas a contactar con una empresa que tiene ya una estrategia de patrocinio de podcast. Por tanto, es más fácil que contactar con una empresa que no sabe ni lo que es un podcast. Punto número 4. Crear stories en tu cuenta de Instagram, por ejemplo, diciendo que queda un hueco para patrocinar tu podcast o alguno de tus podcasts, mencionando a varios que sean competidores. Esto lo hice el otro día y hubo una persona que contactó, hay que repetirlo de forma más o menos frecuente, a lo mejor cada mes, volver a insistir, si tienes un hueco o lo que sea, pero esta estrategia pues puede ser interesante. Contactó una persona conmigo y de hecho tengo que escribirle, tengo que montar un CRM para apuntar estas cosas y no perder estas conversaciones. Bueno, no montarlo, de hecho hay un CRM que estoy ahora en conversaciones también con ellos, con Amo CRM, que gestionan todos los mensajes de WhatsApp, de Facebook, de Messenger, de Google My Business, de Instagram, en un único lugar. Y puedes gestionar, pues esta persona es nueva, me acaba de contactar, esta persona estoy en una conversación para un patrocinio, etc. Bueno, te hablaré sobre ello en vídeo seguramente en YouTube, que tengo algún tutorial. Sígueme en Instagram, que en Instagram también publicaré algo, o puedes preguntarme en el grupo privado de Telegram que tenemos todos los alumnos y todos los oyentes de todos mis podcasts, en borjagirón.com/Telegram. Y si no, entras o buscas Amo CRM y puedes saber más sobre ello. Pero voy a intentar crear tutoriales, etcétera, porque es una herramienta muy potente y sobre todo para esto también te puede ayudar enormemente. Más puntos. Puedes mandar un email, aportar valor, haz crecer tu podcast antes o intenta hacerlo crecer un poquito, hazlo profesional, haz entrevistas, lo que sea, aporta valor con los resultados a tu audiencia, etcétera. Y antes de mandar un email, decir, bueno, voy a lanzar un podcast. Esto también puede ser, ¿eh? No he lanzado el podcast, pero lo voy a lanzar y voy a seguir esta estrategia. ¿Te interesaría patrocinarlo desde el minuto cero? Si ya tienes audiencia, pues también es mejor. O si tienes resultados con otros patrocinadores de clics, etcétera, pues también mejor. Cuanto más aportes en ese email, muchísimo mejor. Más probabilidades de que esas personas, empresas o aplicaciones entren y patrocinen tu podcast. Haz un seguimiento de estos emails, como te digo, con Amo CRM, por ejemplo, o apúntatelo, créate un Excel para que no se te olvide. Punto 7. Crea un PDF con los precios. Esto te metes en Google Docs y te creas una plantilla, usas una plantilla y pones ahí los precios para episodios de podcast. Para este podcast tanto, un mínimo de 3 episodios. Para un artículo en mi blog tanto, para un enlace tanto, para mi newsletter tanto precio, lo que sea. Esto, si quieres, yo lo tengo en SlideShare, tengo un PDF creado y lo tengo en abierto para que veas un poquito cómo lo tengo yo, ese PDF que si alguien me pregunta precios, se lo paso directamente y no tengo que andar escribiendo todo el rato. Y por último, dilo en tu podcast, da los datos de oyentes, etcétera, porque esto también puede ayudarte enormemente. De hecho, más o menos mis podcasts tienen una media de entre 500, 1000 y 5000 oyentes por episodio dependiendo del podcast. En el PDF lo pongo también, te lo dejaré en las notas del episodio junto al resto de enlaces. Y por último,
dos URLs interesantes donde puedes dar de alta tu podcast o tus podcasts o tus webs y conseguir patrocinadores. Una de ellas es prensalink.com y la otra getlinko.com. Muy interesante que subas tus podcasts o tu podcast y poner los precios, condiciones, etcétera, y así también conseguir patrocinadores. Espero que te haya ayudado este episodio. Revisa todas las notas del episodio. Si consigues algún patrocinador, pásame la comisión. Muchas gracias de nuevo. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerda compartir este podcast con alguien a lo mejor que haya creado un podcast y quiera monetizarlo, porque creo que puede ser una estrategia muy potente para monetizar y transformar ese podcast en un negocio, simplemente buscando patrocinadores o utilizando sistemas de afiliados. Recuerda que en el curso de ganar dinero en triunfacontublog.com te hablo sobre afiliación, cómo encontrar afiliados, cómo darte de alta, y en el curso de podcast también te hablo sobre estos sistemas para hacer crecer tu podcast, conseguir patrocinios, etc. Todo gratis en triunfacontublog.com. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.